Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a este su canal García Software, donde les traemos las últimas novedades de la tecnología. En el día de hoy nos enfocaremos en el tema Hackintosh, The New Way o la nueva manera. Comencemos. ¿Qué es un Hackintosh o un Ryzentosh? Un Hackintosh es una computadora de común de PC con un hardware parecido al de la Mac, que es capaz de ejecutar el sistema operativo de una Mac. Es decir, se puede tener una Mac clónica con un hardware de PC. El origen de la palabra Hackintosh viene de hack, de hacker, y Macintosh, y Ryzentosh viene de estas dos palabras, Ryzen por los nuevos procesadores de AMD y Hackintosh. ¿Por qué hacer una Hackintosh? Por varias razones. Tiene un menor costo, es más personalizable, tiene mayores prestaciones y se puede armar tan austera o tan ostentosa como uno desee. O inclusive, por ejemplo, en vez de gastar tanto presupuesto en una Mac, la tope de gama, por ejemplo, no sé, suponiendo que quisieras armar una máquina tipo monstruo, por ejemplo, como un Mac Pro que te puede valer casi medio millón de pesos, que ya para un estudio de animación o algo así, ¿no? Por ejemplo, construyéndolo con partes de computadora, con un PC, te puede salir, no sé, 100, 200 mil pesos más o menos. Y eso es ya yendo a un monstruo de computadora así. Por ejemplo, yo hay computadoras así potentes que te puedes gastar 10, 20 mil pesos y ya tienes el hardware de una Mac que vale 30, 40 mil pesos. Entonces, pues es más que nada por economía, porque puedes obtener más por tu dinero, más que nada. Claro que sí requiere un poquito de perder tiempo en estar armando y configurando el sistema, pero al final vale bastante la pena. Hay modos de hacer un Hackintosh, son dos. El primero es el bare metal, que es una instalación nativa en la máquina como tal, que es lo que le llamamos una instalación vanilla, que es como normalmente uno instala un Windows, un Linux, en la computadora, así se instala igual Mac OS, haciéndole unos pequeños arreglos al sistema y con un arrancador o un bootloader, que ya los que ya conocerán de Hackintosh ya sabrán a lo que me refiero. Ya se hace uso de bootloaders, ya sea como los que venimos de las prehistorias del Hackintosh, usábamos Chameleon, ya después Clover, y el más reciente, después de ese salió un bootloader en el que tenías que flashear el BIOS, que era muy riesgoso, pero se podía, que se llamaba Osmosis. Y de ahí su evolución es lo que hoy ocupamos en el mundo del Hackintosh, que se llama OpenCore. Bueno, y el segundo método es virtualizado, que es por medio de una instalación virtual, es decir, una máquina virtual dentro de una computadora o un servidor anfitrión, el cual esta máquina virtual o Hackintosh virtual puede convivir con otras máquinas virtuales, por ejemplo, ya sea con otra máquina virtual de Hackintosh, otro Windows, un Linux, dos Linux, N cantidad de servidores, de máquinas virtuales conviviendo en un servidor. Tenemos dos tipos de virtualización. Uno es el hipervisor tipo 1, conocido como bare metal o metal desnudo. Con este tenemos la habilidad y la facultad de tener comunicación directa con el hardware de la máquina anfitriona como en una instalación nativa. Por lo tanto, el desempeño es excelente. Podríamos calificarlo un 95% de rendimiento a comparación de una instalación nativa clásica, por lo cual el rendimiento es muy muy bueno y muy cercano a la instalación nativa. El segundo es un hipervisor del tipo 2 de arquitectura anfitriona. Bueno, aquí le pusieron anidada pues anfitriona. Funciona por encima del sistema operativo, por lo cual el desempeño no es muy bueno para nada.
De este ya muchos habremos ocupado soluciones de hipervisor tipo 2, que como ya sea como el famoso VMware, ¿no? Y aquí podemos ver en esta gráfica una comparativa entre el hipervisor del tipo 1 y el hipervisor del tipo 2. Como podemos ver, el hipervisor del tipo 1 tenemos arriba, acá, tenemos a dos máquinas virtuales haciendo petición al hipervisor, que es una capa de software que funciona directamente y hace las peticiones al hardware. Por lo tal, el rendimiento es óptimo. Sin embargo, en un hipervisor del tipo 2 podemos ver que tenemos agregado otra capa de software entre el hipervisor y entre el hardware. Este es el sistema operativo. Es decir, puede ser un Windows, un Linux o un Mac. Por ejemplo, hasta aquí hasta arriba tenemos las dos máquinas virtuales igualmente. Tenemos al hipervisor, entonces cada vez que las máquinas necesiten algo, se lo piden al el hipervisor. Pero en vez de que el hipervisor se comunique directamente con el hardware, le haga las peticiones al hardware, este tiene que pedírselas al sistema operativo y el sistema operativo se los pide al hardware. Lo cual, pues esto, pues entorpece el rendimiento y no se obtiene la misma calidad de rendimiento, pues. A continuación podemos ver los proveedores del hipervisor del tipo 2. Tenemos por parte de Oracle, tenemos VirtualBox. Por parte de VMware tenemos a VMware Workstation Pro, VMware Fusion y Workstation Player, la solución más baratita de ellos, ¿no? Por parte de Microsoft tenemos Virtual PC y de Parallels tenemos Parallel Desktop, que seguro los que hemos tenido una Mac hemos ocupado esta más de una veces para poder tener nuestro Windows virtual y ejecutar aplicaciones de Windows que no tenemos en Mac. A continuación podemos ver los proveedores del hipervisor del tipo 1. Aquí podemos ver nuevamente a VMware con una de sus soluciones ya profesionales, ya corporativas, que es VMware vSphere con ESX e ESXi. Esto ya tiene el hipervisor del tipo 1. Ya comentamos de qué ventajas hay frente al hipervisor del tipo 2. También Microsoft tiene su solución corporativa que es Microsoft Hyper-V. Oracle, tenemos Oracle VM. Y finalmente tenemos KVM o KVM, que por sus siglas en inglés quiere decir máquina virtual basada en kernel. Esta habilidad la tienen muchos Linux de poder ejecutar máquinas virtuales por medio de KVM, que hace la petición por tipo hipervisor 1 al hardware directamente. Cualquier Linux lo puede hacer, pero en concreto vamos a ver esta distro de Linux que se llama Proxmox. Es una distro especializada para poder hacer sistemas, no, servidores de máquinas virtuales, y el cual consume muy poca cantidad de recursos en la máquina anfitriona, que es solamente consume 1 GB de memoria RAM y 300 megas de procesador y unos cuantos gigas de instalación, ¿no? Para el sistema base. Y el resto del sistema operativo pues ya lo tienes para gestionar tus máquinas virtuales. Por eso, a partir de ahora, esa es la solución que vamos a implementar y es la que se ocupa para este tipo de proyectos con este famoso nuevo método que se ha venido suscitando, que es el que le llaman el famoso de New Way, de hacer Hackintosh, que lo ha popularizado youtubers como Morgonaut o The Linus TikTeps. Ahora, ¿por qué Proxmox qué ventajas tiene Proxmox frente a otros hipervisores del tipo 1? A diferencia de otros hipervisores, su costo es muy elevado y se requiere de un hardware muy especializado. Proxmox, por el contrario, es open source, lo que lo hace de uso libre. No tiene costo usarlo, podría decirse que es gratuito y es legal. Sin embargo, como todo open source, puedes comprar una suscripción para tener soporte y consultoría de parte de ellos. Sin embargo,
Hay muchos foros de ayuda gratuita a lo largo de Internet si tú mismo deseas emprender tu propio servidor de máquinas virtualizadas. ¿Por qué hacer un Hackintosh en Proxmox en una instalación nativa? Se interviene menos el sistema operativo, por lo que la instalación es aún más limpia. Es decir, usamos la menor cantidad de keys, de parches, por lo cual la instalación es más pulcra y más limpia y más rápida. El otro punto a favor que tiene es que podemos ejecutar al mismo tiempo una máquina Hackintosh junto con una máquina Windows o una máquina Linux o las tres al mismo tiempo corriendo en un servidor, eh, cada una corriendo en distintos monitores, suponiendo que el servidor tenga, decir, tres tarjetas gráficas. Sobre cada tarjeta gráfica puede proyectar en distinto monitor cada máquina virtual y tener corriendo tres máquinas virtuales al mismo tiempo sobre nuestro servidor de Proxmox. Y esto ayuda mucho las cosas. También se adapta el hardware del servidor con simples instrucciones. Es decir, en vez de estar modificando, simplemente le pasamos argumentos de qué es lo que queremos que tenga nuestra máquina virtual a nuestro servidor Proxmox y ya Proxmox va a saber qué hacer. Bien, también se pueden hacer respaldos periódicos por si algo sale mal, es decir, volver a un estado previo e inclusive usar esas máquinas virtuales en otro servidor. Supongamos que, por ejemplo, típico que nos ha pasado a los que ya hemos hecho Hackintosh, que le mueves acá, que le pones le quitas, le pones un kex, que le mueves el config plist, el archivo de configuración del arrancador, del bootloader de OpenCore, y por X o Y ya no arranca. ¿Qué haces? El típico, pues tratas de arreglarlo y si no lo puedes arreglar, a rescatar los datos y previamente formatear y volver a hacer todo el proceso. En este caso, pues no. Haces un respaldo, le sacas una captura de pantalla, un screenshot al sistema operativo y vuelves al estado donde la máquina funcionaba y listo, te evitas de muchos dolores de cabeza. O supongamos que como acabo de decir, la máquina virtual te la quieres llevar a otro servidor, simplemente la trasplantas en un disco duro, te la llevas a otro, la adaptas a su procesador, suponiendo que, no sé, tu máquina virtual en tu antiguo servidor usaba Intel y al nuevo servidor donde la vas a migrar usaba AMD, simplemente haces unos cambios de la línea de argumentos y listo, tienes tu máquina completamente operativa. También tenemos la ventaja es que se puede acceder a cada máquina virtual remotamente, ya sea por la interfaz web o por VNC. Como vemos en este ejemplo, aquí tenemos una típica configuración o setup de tres máquinas virtuales corriendo al mismo tiempo sobre un servidor. En este caso se ve que son tres Windows, pero podría ser una máquina Windows, una máquina Linux y una Mac, o tres Macs, o como tú desees. Así que habiendo dicho esto, comencemos. Lo primero que haremos es abrir una página de internet y vamos a navegador, perdón, a descargar nuestra primera herramienta. La primera herramienta se va a llamar Ventoy. Para los que no saben qué es Ventoy, es ¿cómo se llama? Es un arrancador múltiple de instaladores en una USB para no tener que estar flasheando cada vez que quieras instalar un sistema operativo distinto en la computadora, ¿no? Es decir, puedes tener varias ISOs de Windows, varias ISOs de Linux, de Mac. Bueno, de Mac no lo he probado, pero sí. De Windows y Linux, sí. Entonces, le damos aquí donde dice Downloads, donde dice Ventoy para Windows. Aquí nos va a llevar a la página de GitHub de Ventoy. Nos vamos aquí donde dice Ventoy para Windows. Lo descargamos. En este caso yo ya lo tengo descargado. No tiene caso que lo descargue. Nos vamos a descargar nuestra siguiente parte que vamos a ocupar, que es el núcleo de esto que se llama Proxmox. Vamos a buscar Proxmox. Aquí lo tenemos. Proxmox. Listo. Vamos a Proxmox. Y nos vamos a la pestaña que dice Downloads.
Aquí donde dice Proxmox Virtual Environment, donde dice ISO Images. Y ojo, aquí es ojo muy indispensable. Siempre descargue la 7.2, exclusivamente la 7.2. Porque ni la 6.4 ni la 7.3 menos la 7.4. Porque esta trae un núcleo de sistema o kernel, como todo Linux, que específicamente corre bien y sin problemas para ningún usuario sus máquinas virtuales y poderlas proyectar por la salida de su tarjeta gráfica sin que tenga ningún problema. Sin embargo, en otras versiones futuras los núcleos de sistema o kernel suelen dar problemas. Entonces, ya lo veremos en pasos superiores. Es cómo lograr fijar el kernel que tiene la versión 7.2. Después, cuando hagamos actualización del sistema para hacer un disk upgrade, este, se actualicen todos los controladores, todas las librerías. Y a pesar de que se instale el nuevo kernel, el kernel que trae 7.2 se quede fijo y con ese va a ser con el que arranca. ¿De hecho? Vamos. Seguimos. 7.2, le damos download. Aquí nuevamente lo cerramos porque yo ya lo tengo. Ok. Bueno, ahora vamos a abrir un explorador de Windows. Y nos vamos a... ¿Dónde está? A descargas, claro. Vamos, aquí tenemos el Ventoy, le vamos a dar a extraer todo. Extraer. Vemos que aquí tenemos el Ventoy, le vamos a... Aquí, como pueden ver, aquí no tengo enchufada ninguna USB. ¿Por qué? Porque yo ya tengo la USB preparada, entonces no tiene caso que yo la prepare, ¿no? Pero en este caso vamos a hacer como que estuviera conectada. Le vamos a dar botón derecho, ejecutar como administrador. Le decimos que sí. Aquí donde dice device, le pican acá, aquí seleccionan la USB que esté enchufada. En este caso, pues no está enchufada. Una vez enchufada, le vamos a dar aquí install, se va a habilitar, le va a decir que si quieren flashar y les va a advertir como siempre, los datos existentes en esa memoria se van a borrar. ¿Estás seguro de quererlo flashar? Le dices que sí. Cerrar. Ya una vez flashado, te va a decir flashó exitoso, le das cerrar. Suponiendo que ya se flashó, entonces nos vamos otra vez a nuestra carpeta de descargas. Copiamos la ISO de Proxmox que ya descargamos previamente. Suponiendo que esta es la USB, les va a generar una carpeta que dice Ventoy. De hecho, aquí le va a cambiar el nombre a la USB, también le va a llamar Ventoy. Pero adentro de la carpeta de Ventoy es donde van a ir todas las ISOs que vamos a querer en nuestro multiarrancador. En este caso sería la ISO de Proxmox. En este caso, como vemos, yo ya lo hice, ya la pegué. Le damos aquí botón derecho, pegar. Cerramos. Luego, pues ya tenemos esto. Ahora nos vamos a el paso siguiente. Bien, como podemos ver aquí, ya tenemos el paso siguiente sería enchufar nuestra USB a la computadora, al servidor. Vamos a iniciar en la USB de Ventoy. Te va a decir qué hizo elegir. Le damos Ventoy. El paso siguiente, dale donde dice boot en modo normal. Y paso siguiente te va a aparecer esta pantalla que dice Proxmox. Que dice Welcome to Proxmox Virtual Environment. Donde dice Install, le damos Install. Esperemos a que cargue. Normal, suele tardar un tantito. Ok. Aquí nos muestra el famoso EULA, que tiene todo contrato digital, que es el contrato de uso final. Le damos que sí, aceptamos.
Aquí ya le dice, aquí te dice el disco duro objetivo, que es el target disk. Lo vamos a dar en siguiente. Aquí dice country, vamos a poner nuestro país. En mi caso vamos a poner México porque yo estoy en México, ¿no? Ustedes pongan el que sea de su preferencia, eligen aquí el uso horario, que es el de ustedes. A poner ahí ay, Mexico City, vamos a poner el layout, que es este Spanish, que es mío, porque es español. Le damos en next. Donde dice password, vamos a crear una contraseña. Vamos a ponerle. Donde dice email, vamos a poner nuestro email. ¿Esto para qué es? Esto es para que Proxmox nos pueda enviar avisos. Un decir, como todo buen servidor, nos puede enviar avisos para, por ejemplo, cuando se hizo un backup, un respaldo, cuando un disco duro analiza el estado smart de los discos duros mecánicos, cuando un disco está a punto de fallar, nos va a avisar que un disco duro está a punto de fallar y hagamos favor de dar seguimiento a eso, que repliquemos el disco duro para clonar el disco duro antes de que el disco duro pues muera. O cualquier advertencia del sistema, ¿no? Vamos a poner que vamos a poner nuestro correo. Y le damos next o siguiente. Aquí donde dice hostname vamos a cambiar por un nombre válido. Por ejemplo, no sé. Por ejemplo, le vamos a poner Hackintosh. Ustedes pueden poner el nombre que sea, pero le dan un punto como si fuera una página web. En este caso recomiendo que lo hagan así, punto local. Y aquí les va a sugerir una dirección web. Es importante que esta dirección la apunten. ¿Por qué? Porque a través de esta dirección web es que vamos a acceder a configurar nuestro servidor Proxmox, ya que al ser un sistema operativo bastante liviano, no tiene interfaz gráfica como tal. Entonces, se gestiona pues ya sea por el shell o el terminal o en la configuración gráfica, esa se gestiona a través de un navegador web. Es importante para comodidad de ustedes, ya sea que lo gestionen a través de otra computadora, una tablet o un Raspberry Pi, un Orange Pi, un navegador, un televisor, lo que sea, pero que puedan gestionar su Proxmox. Porque también lo pueden hacer a través del celular, como yo mismo lo he hecho, porque yo nomás tengo un celular y mi computadora. Pero créanme, es bastante incómodo manejar la interfaz web de Proxmox en un celular, entonces no se lo recomiendo para nada. Entonces, si tienen posibilidad de utilizar un dispositivo de pantalla grande para gestionar la interfaz de Proxmox, ustedes lo van a agradecer. Le damos donde dice Next. Dice que automáticamente se va a reiniciar después de la instalación. Le damos Install. Ahí podemos ver que está creando las particiones, extrayendo la base, common. Ahí está extrayendo, instalando librerías.
El 89% casi acaba. Casi acaba, ya casi acaba. Listo. Dice que ya después va a acabar, después de eso va a reiniciar el sistema. A continuación, después del reinicio, se va a poner una pantalla negra y le va a decir bienvenido a Proxmox. Dice login, donde dice login, el usuario es root, después le dan enter y después les pide un password, que es la contraseña que ustedes pusieron, ¿no? La pueden poner ahí o lo pueden dejar así, no pasa nada, o pueden gestionar directamente de la interfaz web, como por ejemplo es el caso ahorita nosotros, entran a la IP que les dio y debieron de anotarla, ya ves que les dije que la anotaran muy bien, que es HTTPS 192.168.0.21 2.8006 en el caso de la mía, ¿no? Le dan enter en un navegador, le dicen avanzado, le dicen continuar. Este es nuestro primer inicio. Aquí ya le dicen qué lenguaje van a querer ocupar. Pueden dejar inglés o le pueden dejar Spanish, no pasa nada, ¿no? Y aquí donde dice nombre de usuario, vamos a poner root, como les mencionaba, no root con doble U, root, o sea, raíz. La contraseña que creamos. Guardar nombre de usuario, le damos login. Ese mensaje es normal. Después vamos a ver cómo deshacernos de este mensaje que tiene una suscripción válida para soporte empresarial, ¿no? Vamos a aceptar. Como podemos ver, aquí tenemos nuestro servidor de Proxmox. Este es nuestro servidor de Proxmox. Así se llama nuestro centro de datos, nuestro servidor que tiene. ah, Así a grosso modo. Desde aquí donde dice crear VM, aquí podemos crear nuestras máquinas virtuales, crear contenedores. Aquí vemos el shell del sistema, los repositorios, los discos para hacer los respaldos, los repositorios para diversas fuentes, como en un Linux tradicional, hacer replicación de discos duros. En este caso, nosotros nos vamos al shell. Lo mismo es entrar al shell de aquí en la interfaz web que en físico, en la pantalla negra donde dice bienvenido a Proxmox, ¿no? Y que dice root. Te logueas con tu usuario y contraseña que es root y la contraseña, ¿no? En este caso aquí es exactamente lo mismo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a preparar lo primero que es para que las máquinas virtuales funcionen. Ah, ojo, antes de hacer cualquier cosa es importante mencionarles que para preparar su máquina que corra máquinas virtuales, ya cualquier computadora medio moderna es capaz de hacer virtualización, ya sea AMD y ya sea Intel. Por ejemplo, para hacer Ryzen Touch se recomienda que la computadora tenga procesador AMD Ryzen, nada de AMD A7, A8, esos procesadores así X. Creo ahí sí hay quien lo ha hecho, pero no se recomienda. El rendimiento es muy pobre. Los procesadores buenos de AMD son los Ryzen o ya muy wow, casi procesadores de servidor. Está el Threadripper o el Epic, ¿no? Eso ya son ya ligas mayores. Pero por ejemplo, Ryzen, desde un Ryzen sencillo, que son muy baratos, hasta un Ryzen ya muy tope de gama, un Ryzen 5, un Ryzen 7, un Ryzen 9, un Ryzen 9 Pro, este, sin problema.
En Intel, pues puede ser un Core i3, Core i5, Core i7, Core i9, sin problema de cualquier generación. Siempre y cuando, ahora ahí les va. En el caso de procesadores de Intel, este, hay que habilitar en el BIOS la opción que dice de virtualización que dice Intel VT. Eso siempre deben de habilitarlo. Y la opción, deben buscar en el BIOS la opción que diga habilitar IOMMU o IOMMU. Si no la tiene, por lo general, pues ya viene habilitada. Pero sí habiliten el de la virtualización en Intel. En el caso de máquinas AMD, esto es muy importante. Por ejemplo, en las motherboards de Gigabyte es muy fácil identificarlo. Por ejemplo, en AMD no se llama Intel VT, obviamente. Ahí se llama SVM, o sea, SVM, ¿no? Que es no me acuerdo qué es creo que es por las siglas en inglés, que es Secure Virtual Machine, que es para hacer virtualización. De igual modo buscamos el habilitar IOMMU o IOMMU. Una vez habilitado esas opciones en el BIOS, ahora sí regresamos a nuestro Proxmox y ya para no tener problemas. Entonces, lo que vamos a hacer en este paso es habilitar el gestor de arranque de nuestro servidor Proxmox. Como todo servidor de arranque, tiene un gestor de arranque. Este gestor de arranque en cualquier sistema Linux se llama group. Hay que configurarlo para que podamos mandarle nuestras máquinas virtuales a la tarjeta gráfica de nuestro servidor que vamos a construir. Es importante. Para hacer este procedimiento se le llama GPU Pass-Through o GPU Pass-Through. Este solamente funciona con tarjetas gráficas dedicadas, no funciona con tarjetas, con la tarjeta interna de la máquina. No lo intenten, solamente con tarjetas gráficas. Por ejemplo, la más chiquita que podrían ocupar es una de la Nvidia, la que estoy ocupando, por ejemplo. No, hay otro compañero que también usa la Nvidia GT 630, que es muy barata, la pueden encontrar donde sea. Yo, por ejemplo, yo tengo una Nvidia GT 710, que aquí en México me costó, de 1 GB me costó usada, ¿cuántos fueron? 600 pesos. Muy buenos. Ujú. No, 600, 700 pesos más o menos me costó. Y así. Pero, por ejemplo, ya tarjetas muy chiquitas como la Nvidia GT 210, eso no les va a servir ni de arranque. Les digo por experiencia propia, yo lo he probado y no. Al momento de querer hacer el GPU pass-through se peta la máquina y no arranca. Bueno, entonces ya estando aquí vamos a configurar el group, que es a lo que quedamos, ¿no? Bueno, paso uno, vamos a configurar el archivo de arranque de group, que es nano, etc. Default. Enter. Ay, no. Aquí me equivoqué, ¿verdad? Sí, me equivoqué. Siempre chéquense que escriban bien. Por ejemplo, yo me equivoqué. Dice nano, etc. Default grab. Así les debe de aparecer si todo sale bien. Bueno, hecho esto, vamos a editar esta línea, la línea de comandos por defecto de grub, que es la penúltima línea que dice grub, guión bajo, command line, guión bajo, Linux, guión bajo, default, quiet. Vamos a hacer un espacio y vamos a añadir esta línea de comandos. Vamos a poner es AMD, guión bajo, IOMMU. Le vamos a dar igual a on, espacio, IOMMU, igual a PT, espacio, video, dos puntos, besa, fb,
Dos puntos off. Todo así, ¿no? Espacio, video, igual FIFB, dos puntos off. Listo. Se verifican que esté bien escrito todo. Ojo, esto es muy importante. Aquí esta última línea donde dice AMD-IOMMU. Este es en el caso que su servidor que están armando sea con procesador AMD. Si su servidor tiene Intel, vamos a reemplazar AMD por Intel. Les tiene que quedar su línea así, Intel-IOMMU. En mi caso vamos a dejarle AMD porque mi servidor es AMD. ¿Listo? Ok. Luego vamos, ya que esté esto, para guardar en este editor de comando de texto que se llama Nano, vamos a darle control X. Te va a preguntar que si quieres guardar el archivo, le dices, le aplastas la letra Y para guardar y confirmas con un Enter. Listo. Una vez hecho esto, vamos a actualizar el grub, el gestor de arranque. Le vamos a dar update bajo grub. Está generando nuevamente el gestor de arranque. Una vez generado, nos vamos a reiniciar el servidor. Le damos reboot. Se va a reiniciar. Esperamos unos momentos en lo que el servidor otra se apaga y vuelve a encender. Entonces vamos a esperar un momentito. Ok, seguimos, ya reinició. Vamos a ejecutar este siguiente comando nuevamente en el shell. Esto es para ver que el IOMMU está habilitado, ¿no? Escribimos la siguiente línea de comandos: es DMSG espacio. Listo. Una vez ya escrito, le damos enter. Ya con en este caso le debe salir algo de que dice módulo, módulo, por ejemplo, DMAR IOMMU enabled, ¿no? Algo así le debe salir. En este caso a mí no me salió nada porque lo estoy ejecutando un Proxmox dentro de otro Proxmox para poder hacer el tutorial. Entonces, de otro modo no podía grabar, ¿no? Luego vamos a editar el archivo que se llama nano, el archivo modules, que es, lo editamos igual con nano, entonces nano, guión bajo, etcétera, modules. Este archivo es para decirle a nuestro servidor que archivos de ¿cómo se llama? ¿Qué archivos de virtualización vamos a ocupar? Entonces, vamos a ocupar los siguientes, que es BFIO, enter, BFIO, guión bajo, IOMMU, guión bajo, type 1, BFIO, guión bajo PCI,
BFIO BIRQFD BIRQFD. Y una vez que ya tenemos guardado esto, vamos a guardar los cambios con control X, como ya sabemos. Si es guardar los cambios Y, Enter, listo. Ahora vemos si ejecutamos este comando para ver si nuestro sistema soporta el remapping. Igual vamos a darle aquí dmessage. Ok, ya una vez escrito, le damos enter. Nuevamente aquí debería decir un mensaje que te diga que listo ya. Que bueno, te debe decir salir cualquiera de estas dos líneas que voy a mencionar. Debe decir AMD-B Interrupt Remapping Enabled. Bueno, en el caso de que tengas AMD, en el caso de Intel, algo que te diga igual también algo de Remapping Enabled o Enabled. Luego te va a decir, o esta otra línea que diga DMAR-IR Enable ERQ Remapping in Xapic Mode. Si no ves ninguna de estas líneas, no te preocupes. Lo vamos a corregir con este comando. De todos modos, no está de más que lo hagas aunque te salga, ¿no? Yo así lo hice y me ha funcionado. Vamos a escribir lo siguiente. Es echo pf. Ya una vez que ya ejecutemos este comando, nos aseguramos que esté bien escrito, le damos enter. Una vez ya que esté hecho esto, ya nuestro sistema está listo para hacer el famoso GPU pass-through, o sea, que es decir, pasar la máquina virtual a través de la tarjeta gráfica. Ya, listo. Entonces, vamos a hacer una pausa y comenzamos. Antes de continuar, vamos a hacer los preparativos para dejar el servidor Proxmox bien preparado para que todo quede perfecto, bonito, pulcro antes de empezar a comenzar a crear nuestra primera máquina virtual. Por favor, no se desesperen, esto es trabajo de paciencia, van a ver que es muy gratificante, conforme lo vayan haciendo se les va a ir grabando y les va a ser muy fácil de hacer. Realmente es muy fácil gestionar un servidor Linux, entonces, por favor, no se espanten. Siempre es necesaria la terminal en un mundo Linux, entonces no pasa nada. Bueno, a ver, ahora vamos al el siguiente paso, como les comentaba, es fijar el kernel que trae instalado en nuestra versión del Proxmox, que es 7.2, para que cuando actualice no pase nada. Entonces lo siguiente va a ser ejecutar este comando, va a ser proxmox-boot.
tool kernel list. ¿Esto para qué sirve? Nos va a dar ¿cómo se llama? Una, una lista de los kerneles que tenemos instalados, que este es el 5.15.30-2. Ok, aquí lo que vamos a hacer es actualizar. A ponerle, dice, primero hacer un apt update para actualizar el catálogo. Ojo, no apt update and upgrade, porque si no le dan en la torre el servidor. Es apt update y listo. Bueno, ya hecho esto, vamos a instalar el kernel que viene a continuación de este. Es un kernel intermedio entre 3D y los kerneles futuros. De todos modos, este kernel que está instalado funciona bien, pero se aconseja este porque este es el que funciona más fino, ¿no? Entonces, app install pve kernel 5.15.53 y le damos enter. Ok, olvidé un pequeño detalle. Como pueden ver, ahí puede decir que no localiza el paquete del kernel. ¿Esto por qué es? Porque no añadimos un repositorio no oficial, que es para nosotros los que tenemos servidores de Proxmox sin suscripción. Entonces, este es muy fácil agregarlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Igual editando el archivo sources.list. Este archivo sources.list va a gestionar los repositorios de nuestro servidor o de cualquier máquina Linux. Entonces, vamos a ver nano. Lo editamos como siempre con nano, etcétera. Apt sources.list. Y aquí ya podemos ver nuestro repositorio de... Ajá, el repositorio del servidor Proxmox, ¿no? Aquí entre esta y esta vamos a darle un enter, enter y vamos a escribir lo siguiente. Vamos a poner una almohadilla para comentario. Vamos a poner no, repo sin suscripción. Repo, ¿no? Repo, ahí está. Vamos a poner Jeff, espacio, trusted, como las letras trusted, igual, yes, un espacio y le ponemos la dirección, que es la siguiente, es http dos puntos diagonal diagonal download punto proxmox.com diagonal Chevian diagonal PBE o PBE, perdón,
Luego, aquí debe de ser su misma versión que dice ahí, que dice Bullseye. 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 Luego dice espacio. PVE. Guión. No. Guión. Subscription, ¿no? Hecho esto, le damos control X. Vemos que sí. Enter. Y debemos de ver que ya la tenemos agregada aquí donde dice repositorios, donde dice actualizaciones. En este panel que estoy moviendo yo con el ratón, que dice actualizaciones y repositorios, vemos que aquí lo tenemos, repos sin suscripción. El repositorio de Enterprise siempre lo vamos a deshabilitar. Lo seleccionamos aquí, le damos disable, que no haya bronca, ¿no? Entonces, otra vez nos regresamos a nuestro shell donde ya estábamos y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un apt update and apt upgrade. Y ahora sí va a descargar todas las actualizaciones que tiene pendientes por descargarse. Ahí van, tengan un poco de paciencia. Como pueden ver, allá está descargando todo. Si ven que se queda pasmado como hace rato, le dan un enter. Que también me pasó que no sabía, bueno, no me acordaba, le di un enter y ya empezó. Vamos a darle chance. Bueno, hecho esto, ya está actualizadas todas las librerías, todas las dependencias. Ahora vamos a descargar nuestro kernel, que es el que vamos a fijar. Vamos a hacerle así, que dice apt install pve kernel bajo 5.15.53 1 pve. Le damos enter. Como pueden ver, intento instalar el kernel, el que les estoy comentando, el 5.15.53 y no me deja. Vamos a ver si, acuérdense, siempre para eso tener paciencia a ver qué puede pasar. ¿Recuerdan qué archivo es el que nos gestiona los repositorios? Es el sources.list. Podemos ver si lo analizamos. Vemos que aquí está mal escrito, por eso es que les hago hincapié en que escriban bien siempre todo. Por ejemplo, dice subscription, no es subscription, es subscription. Ajá, subscription. Ya lo guardamos. Control X, le damos yes. Enter. Entonces le damos apt update. Apt update and upgrade.
Ok, luego ahora sí vamos a correr el comando que dice apt install pv cana y vemos que sigue igual. Vamos a ver. Ok, ahorita vamos a ver por qué no está dando, porque debería de dar. Mientras tanto, en lo que son peras o manzanas, vamos a fijar nuestro kernel que ya tenemos instalado en el 7.2 para que no haya problemas. Se me hace que por ahí va. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a darle... ¿Qué es este? Aquí está. Kernel-boot.tool. Más bien kernel-boot-tool. Kernel list. Vas a ver los kernels que tenemos instalados. En este caso nuestro kernel que tenemos instalado es el 5.15.30-2. Entonces vamos a fijar el kernel. Sería ¿cómo va? Así. Igual así. Proxmox boot kernel. Ponemos el nombre del kernel. Ya nos le ponemos ahí pin para fijar ese kernel. Damos el número del kernel, que es el que acabamos de ver anotado acá, que es es 5.15.30-2-PVE. Ahí está generando otra vez el grab. Ya, entonces ahora sí ya no hay peligro de que si se actualiza el equipo, se vaya a descuajaringar el servidor. Entonces ya está fijado, ya no hay problema. Entonces vamos a seguir. Sí, como pueden ver ya está instalando el kernel. Entonces no hagan caso a mi último pues, opción. Ya saben cómo va la repo. Va sin el trusted yes. Si no, no se los va a agarrar. Ahí vemos que está descargando el kernel que nos sugieren. Para todo esto, si tienen ustedes dudas, yo me estoy apoyando en una página muy buena de un chico que se llama Harvey, que es en inglés, se llama Harvey Virtual Environment. Y tenemos un canal de Discord, por si algo no les funciona, se pueden apoyar en todos nosotros. Pero realmente ahí es donde he aprendido todo esto y la verdad está muy muy bueno. Bueno, continuamos. Ahora vamos a fijar el kernel que el que acabamos de instalar, ¿no? Que es el 5.15. El que teníamos instalado era el 30, pero el que acabamos de instalar es la versión 53-1. Damos enter. Está volviendo a generar el grab. Dice, a ver si lo hicimos bien. Kernel pin. Perdón, siempre hay que hacer esto, corroborar todo, porque cualquier dígito mal ya valió queso. 5.15.53 y 1 PB. Sí, está bien. Bueno, después de esto vamos a reiniciar el servidor. Vamos a darle reboot now. No, reboot. Reboot. Esperamos a que reinicie. Vamos a hacer una pequeña pausa. Ok, comenzamos nuevamente, perdón, la interrupción. Ven que cuando cargamos la interfaz web de Proxmox nos sale una pantallita al inicio que dice usted no tiene una suscripción comercial, favor de comprar una suscripción comercial para tener más bondades, shalala, la, la. Entonces, podemos deshacernos de ese mensajito con este comando. Ya lo tengo copiado, lo vamos a pegar ahí. Lo voy a dejar un ratito ahí para que lo copien. Vamos a hacer esto para acá, no lo puedo hacer más grandote. Bueno, de todos modos, este comando lo voy a poner en los comentarios del video para que ustedes lo puedan poner y copiar y pegar más fácil para que no estén de a ver, atínale al precio, así no. Le damos enter.
Dice conexión cerrada. Vamos a ver qué pasó ahí. Creo que ya. Ok, va. A ver, denme un momentito. Ah, ok, una vez hecho esto, ya que ven que así como que se murió la interfaz, hay que reiniciar recargar la página más bien. Recarga la página y papas, ya está listo, ya quedó. Ahora aquí lo que les vamos a sugerir es instalar estas herramientas que ocupamos muchísimo siempre en cualquier entorno Linux. Va a ser ya sea para instalar para bajar repositorios Git, para hacer para, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ajá, para bajar repositorios Git, para compilar archivos, todo eso. Eso es muy bueno. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a poner apt git make. ¿Cuál otra herramienta era buena que siempre nos servía? Mm, pues creo que con eso está bien. No, pero es apt, perdón, apt get install git make. Si los quiero bajar, sí, yes. Ah, y ojo, por último vamos a ejecutar un comando que se nos va a servir siempre para evitar bucles de reinicio no deseados. Y sí funciona, entonces vamos a hacerlo, más vale no saltárnoslo. Como dijimos ahorita, esta es la fase aburrida, tediosa del proceso de poner el servidor a punto para que funcione perfectamente y no se nos maltrate y todo quede muy bonito. KVM, ignore, guión bajo, msrs, igual a y. Así, dice aquí, etcétera, mod, ref, punto d, kvm, punto conf, and update init ram file system. Ok, all center. Generando, tranquilos. Los gatos. Ay, mis pollitos. No los quiero gordos. Es que le hablo a mis gatos. Ok, ahí está. Listo. Pues ya.
Hasta aquí concluimos la parte del, de la preparación del servidor. Nos vemos en un momento. Ok, como pueden ver, ya tenemos el servidor Proxmox ya pulido, ya pues bien presentadito, ya actualizado para que no haya problemas de estabilidad ni nada de nada. Ahora ya estamos listos para crear nuestra máquina virtual. A continuación nos vamos al botón donde dice crear VM o create VM, depende de qué idioma lo tengan. Aquí dice nodo, pues es solamente un nodo porque es un servidor básico. Si fuera una granja de servidores tendría, vamos, nodo uno, nodo 2, nodo 3, que juntan la potencia de todos los nodos para hacer una supercomputadora como hace la UNAM o hacen otras universidades del mundo, ¿no? En este caso, pues nosotros somos un servidor básico, un servidor casero. Vamos a, y donde dice nodo, como le hayamos puesto a nuestro servidor. El nombre del dice ID, ese es importante anotarlo. En ese caso va a ser, nuestro nodo va a ser el 100. ¿Por qué? Van a preguntarse por qué yo tengo dos nodos, dos VMs, o sea, dos máquinas virtuales aquí. Es fácil, es porque yo tengo tengo instalado un Windows 11 y un Kali Linux, instalados ahí como máquinas virtuales. Pero obviamente en el caso de ustedes no les van a salir estas porque pues, está nuevo su servidor. Este que dice respaldos Proxmox es un disco duro USB que yo activé como disco de respaldos. Posteriormente en otro video les voy a enseñar cómo hacer eso. Ahorita vamos a lo primero porque ya se me hizo muy largo el video, creo que llevo una hora, a ver si cabe en el YouTube, si no lo voy a tener que cortar en dos. Bueno, entonces donde dice nombre, vamos a darle un nombre que sea acorde. Vamos a ponerle Mac OS. Ventura, ¿no? Ventura. Ok, vamos a darle siguiente. En almacenamiento, ahí te dice dónde tienes guardado la ISO del sistema operativo. En ese caso, yo lo tengo en local y ustedes va a ser igual. Local, ISO. Obviamente para esto, mm, aquí es el que dice Ventura 13.0.18. Esta ISO la van a bajar de un repositorio de ISOs que yo ahorita les voy a mencionar de dónde es. Ojo, es importante que no instalen con cualquier otra imagen de instalador de Mac, ya sean instaladores hecho por normalmente con el Create Install Media de Apple o con un Mac Recovery ni otro, porque este sistema de Proxmox que es muy quisquilloso y nada más te acepta estos en teoría son los sistemas puros de Apple sin modificar, sin tocar. Por ejemplo, en un Hackintosh clásico no hay bronca, le metas lo que le metas lo va a botear y en este caso, en este no. Entonces tiene que ser estos que yo les voy a poner. Aquí donde dice tipo de sistema operativo le vamos a poner Other, en versión no lleva nada. Siguiente, les dice tarjeta gráfica, vamos a ponerle compatible con VMware. Donde dice controlador SCSI, le vamos a poner Virtuos normal, sin single. El QEMU Agent, ese va habilitado siempre. Tipo de máquina, machine, vamos a elegir siempre Q35. Donde dice BIOS, vamos a ponerle OVMF, UFI. Donde dice Add EFI Disk, que se va palomeado. Elegimos a dónde va, a Local VM. Donde dice Pre-Enroll Keys, eso va siempre es habilitado. Siguiente. Aquí donde dice discos, es importante moverle, no es ni IDE ni SATA, es que dice VirtualIO Block. Aquí el formato mínimo, el tamaño mínimo de instalación para macOS son 36 GB.
Entonces, pero obviamente, mire, fíjense aquí, no es lo mismo gigas a esto, ven que tiene una intermedio, esos son gigabytes. No, no es lo mismo, un gigabyte es igual a 0.931323 gigabytes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer la conversión. Por ejemplo, si queremos 36 gigas, mira, está calc. Ok, vamos a poner son punto 93 1323 por, no, por 36, quedamos a 36 gigas, le damos enter. 33.520 y todo eso. Luego eso lo... Ay, ay, que mi mouse no sirve, es una porquería. Lo seleccionamos, lo copiamos y lo ponemos aquí en este campo de texto, lo pegamos. Papas, listo. Y donde dice formato, ese está bien, QCount2, eso no le movemos ahí. Este IO thread siempre debe de ir despalomeado, nunca lo dejen habilitado, es importante que sigan los pasos tal cual al pie de la letra para que no les dé problemas. Descartar siempre habilitado, ese de caché es write back inseguro o write back unsafe, como lo tengan. Copia de seguridad sí va habilitado. Esto no va. Siguiente. Ojo, aquí en el CPU siempre deben de ver qué procesador tiene su computadora. Yo regularmente sugiero que sea un procesador de 8 núcleos en adelante. Bueno, por ejemplo, si su CPU tiene 4 núcleos, pues nada más van a poder correr pues Mac y ya no van a poder correr otra máquina en simultáneo. Yo, por ejemplo, yo tengo un Ryzen 7 Pro 4750G que es de 8 núcleos y 16 hilos de procesamiento. Es de los más de los ya de más o menos que no están tan caros. Por ejemplo, aquí en México me salió en ¿cuánto? 2750, 2800. Pues venía en combo con una motherboard, con una Aorus 450M muy buena por ciento de gigabyte. Igual si quieren el enlace de la compra, por si desean comprarlo, también les paso el enlace. En mi caso, como es de 8 núcleos, yo puedo correr dos máquinas en simultáneo. Puedo correr un Windows y un Linux y un Mac al mismo tiempo. Por ejemplo, a mi Mac le asigno 4 núcleos y al Windows le asigno otros 4 núcleos. Por ejemplo, aquí le damos uno 2 3 4 núcleos, ¿no? Aquí sockets no se le mueve porque obviamente como es una motherboard de escritorio, de computadora normal. Las computadoras solamente tienen un procesador, o sea, un socket de procesador es un socket nada más, ¿no? Si, por ejemplo, las motherboards de servidor ya tienen como tal, ya tienen dos, tres o hasta cuatro para ponerle cuatro sockets de procesadores. En este caso, nada más es un socket, cuatro núcleos. O si quieren, tienen 8 núcleos, un procesador de 8 núcleos y nada más planean correr puro Mac ahí, pues igual le asignan los 8 núcleos. O más bien 7 porque un núcleo lo tienen que dejar o 6 más bien 6 porque tiene que ir acuérdate, siempre tienen que ser números pares, no nada de números nones, para que funcione bien, porque luego el sistema se pone loco y acuérdense, tienen que dejarle un núcleo cuando menos y un giga de memoria RAM al sistema para que corra bien, para que hagan su distribución y hagan sus cuentas bien. Luego le damos siguiente. Aquí en el dispositivo de red no va a ir el Intel 1000, va a ser el VMware VMXNet 3, es el controlador de red. El cortafuego lo vamos a deshabilitar. Lo pueden dejar, pero yo se lo deshabilito. Damos siguiente y finalizar. Bueno, ya vieron que aquí ya se me creó la máquina 100, que es la máquina que es donde vamos a hacer nuestro Ventura, ¿no? Dice Mac West Ventura. Vamos a abrir la página de las descargas de los ISOs de Ventura. Este, no, más los enlaces de
los enlaces de las ISOs de descarga de Ventura y otros sistemas operativos como Monterey, Big Sur, Catalina. Eso los voy a poner en un enlace, los voy a poner a continuación en pantalla y también los voy a poner en los comentarios para que puedan descargar para que puedan descargar las ISOs y las puedan cargar a, a su servidor. Ahorita les voy a enseñar cómo cargar las ISOs. Obviamente ahorita yo le puse la ISO. Primero debí enseñarles cómo cargar la ISO y después crear la máquina, ¿no? Bueno, ahorita les enseño cómo va. Primero voy a mostrarles las URLs de las páginas donde van a descargar tanto la ISO de OpenCore como la ISO del Ventura. Ah, ojo, sí es cierto, se me pasó el decirles. Aquí Ventura, no. Dice hardware. No, aquí estoy mal. Aquí la ISO no es de Ventura, la ISO es el bootloader de OpenCore. ¿Por qué? Porque si no le ponen ¿cómo se llama? Si no, ¿cómo va a arrancar? Porque el otro es la imagen del disco, pero no es arrancable. Entonces este es el arrancador, el bootloader, el OpenCore. Aceptar. Bueno, entonces aquí le damos agregar. Unidad de CD, DVD. Lo vamos a poner como SATA. ¿Dónde está alojado? En local. Ahora sí añadimos la ISO de Ventura. Le damos a agregar. Luego vamos a cambiar el orden de arranque aquí donde dice opciones. Orden de arranque. Vamos a deshabilitar el puerto de red, eso no nos sirve. Este de respaldos también no nos sirve. Ah, no, sí nos sirve. Lo que pasa es que creé el disco duro, bueno, por así decirlo, en mi unidad de respaldos en vez de en local, pero en el caso de usted no pasa nada, ¿no? Bueno, entonces aquí para cambiar el orden de arranque, acuérdense, primero aquí clic sostenido y para arriba. Pero en primer lugar va el OpenCore, en segundo lugar va el Ventura, la ISO de Ventura, en tercer lugar va el disco duro, por así decir. Le vamos a aceptar. Y luego nos vamos aquí al servidor y vamos a editar el fichero que controla nuestra máquina virtual. Ay, no estamos bien aquí, Shell. Es mira, nano, guión bajo, diagonal, etcétera, diagonal PVE, diagonal Kimium Server, diagonal 100.conf. Vemos que ya tenemos ahí nuestro archivo nuevecito. Vamos a hacer lo que a continuación esto, vamos a borrarle esta sentencia aquí que dice media igual a CD-ROM. Vamos a escribir lo siguiente, vamos a poner cache on safe. Igual para el otro. Es importante que hagan esto, si no, no va a funcionar. Este es para convertir la imagen ISO para que el sistema crea que es un disco duro más. On save. Cache. On save. Luego nos vamos hasta abajo. Y ahí vamos a pegar van a ser los argumentos de la máquina que le va a definir le va a decir nuestro servidor Proxmox a la máquina virtual, a nuestro OpenCore, qué tipo de máquina es y cómo debe de comportarse. Aquí lo vamos a copiar, ¿qué es esto? Ah, miren, aquí como están viendo,
Aquí les dejo voy a dejarlo un rato ahí la pantalla. Podemos ver la URL de las imágenes de descarga de macOS. Es un torrent. Si nunca han descargado un torrent, es muy fácil. Primero se descargan un cliente de torrent. Yo uso Transmission, pero por ejemplo, hay quien les gusta BitTorrent, uTorrent, el que a ustedes les guste. Ahí lo descargan. Aquí tenemos la URL de Ventoy, la URL de Proxmox y falta poner la URL del OpenCore. Ahorita la ponemos. Bueno, primero vamos a pegar esto acá, control pegar, damos enter. Ya que nos aseguramos que haya quedado bien pegado. Ojo, esto copiar, pegar tal cual. Y si lo vas a escribir a mano, que sea escrito a mano. Bien, que no falte ningún dígito, carácter y que sea sobre una sola línea, no lo corten, le den enter porque no va a funcionar y lo van a trozar. Entonces que quede una sola línea, le damos control X, le damos guardar, sí, le damos enter, está guardado ya. A ver, ok, miren, como pueden ver, aquí tenemos la link de descarga del OpenCore Bootloader necesario para Proxmox. Ojo, descárguenlo de aquí, por favor. Hay otros que también, se dedican a hacer esto a servidores de Proxmox para Hackintosh. Por favor, no lo descarguen de otro lado porque yo ya lo he hecho y no funcionan. Por ejemplo, hay uno de un brasileño que se llama Gabriel Uquina. De hecho, también hay uno que promete hacerlo muy fácil, que nada más, copias una sentencia en el shell. Y no, te hace pomada el servidor y no sirve para nada. Yo ya lo he probado y no sirve. Por favor, no lo hagan, nada más háganlo desde aquí. También aquí les comparto el servidor de Discord de este chico para que puedan, el que Harvey es este chico, para que puedan acceder a su grupo, al canal de Discord. Por si tienen dudas, ahí se pueden apoyar, ya sea en él, en mí, cualquiera. Podemos ayudar y compartimos experiencias y aprendemos más los unos de los otros. Bueno, vamos a descargar la ISO de OpenCore. Y le sale aquí donde dice download. Lo descargan. Obvio, miren, como ven, eso tiene un formato .gz. Esto en Windows no se puede abrir. Necesitamos un descompresor que se llama 7-zip. No sé si ya lo tenga yo instalado. Vamos a ver si sí. Oh, sí. Bueno, se van a la página de 7zip, lo descargan, lo instalan. Y ya una vez hecho esto, en botón derecho, mostrar opciones, 7zip, extraer aquí. Listo. Este hizo GZ, ya lo eliminan y dejamos, es el que tiene forma de disquito, así debe tener forma de disquito, ese es el ISO. Ya que ya lo tengan, vamos a hacer lo siguiente, vamos a irnos acá, donde está nuestro servidor acá. Nos vamos a con dice local, que es el que tienen ustedes, digamos ISO images. En este caso yo lo tengo cargado, pero de todos nos vamos a cargarlo, ¿no? Vamos a darle, para que vean cómo se carga. Le dan cargar, select file, en OpenCore V19, abrir, ahí le dicen cargar, esperan a que cargue, dice task ok. En el caso de su ISO de Ventura, también así deben de cargarlo exactamente del mismo modo, ya que diga task ok, aquí ya les va a salir, como en el caso mío que dice aquí Ventura, ya está listo. Entonces, nos vamos aquí a Ventura, a saber si todo está correcto, vamos a corroborar. Sí, todo está correcto. Cache and save, cache and save. Listo, ahora vamos a lo siguiente, vamos a abrir aquí consola. Vamos a darle donde dice Guess Not Running, vamos a darle Start Now.
hace nada. Vamos a ver si QEMU exited can apply global has well known TSX CPU firmware frequency not found. Ok, vamos a ver qué pasó ahí. Un momentito. Ojo, aquí olvidé ponerles un hincapié en esto. Aquí siempre monitoren aquí los estados de error aquí en las tareas. Donde dice procesadores, es importante. Sí, ya ven que les habíamos comentado 4 núcleos como mínimo, pero aquí nunca omitan eso. Eso yo ahorita lo acabo de omitir. Aquí siempre va host. Enter, aceptar. Y me di cuenta que había escrito mal los argumentos. Los argumentos ahorita los tenemos, ya los acabo de corregir. Son estos. Estos. Estos son los argumentos correctos que lleva. No hay que olvidarlos. Los voy a dejar ahí un rato ahí. Para que los copien, los peguen. De todos modos, igual los voy a poner en los comentarios los argumentos. Y ahora sí. Vamos a consola. Vamos a correr. Y vemos que ahí va. Efectivamente. Aquí tenemos dos opciones. Como vemos, no nos sale el icono del instalador de Ventura. Vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a entrar al UEFI Shell. Aquí tenemos solamente dos entradas. Como está nueva la máquina, vamos a dice ¿es FS1 o F0? Cualquiera de los dos es. ¿Cómo vamos a hacer lo siguiente? Aquí le damos Enter dos veces hasta que nos diga Shell. Así, vamos a hacer esto grande. Ok. Vamos a ponerle FS0, dos puntos. Esto es como una línea de comandos cualquiera que funciona con... En el caso de Windows funciona con dir, en el caso de un entorno Linux, Unix, Mac funciona con ls, ¿no? Le damos Enter. Ahí entramos dentro de FS0. Le damos ls para ver los directorios, que es lo mismo que en Windows, el famoso dir. Y nos debe salir lo siguiente, así, aquí, ven que dice Install macOS Ventura. Una vez que nos diga esto, significa que estamos en el directorio correcto. Entonces vamos a escribir lo siguiente, vamos a escribir system, library, luego core services, luego boot.efi, le damos enter, está cargando, cargando. Tienen que arrancar, tranquilos, paciencia, todo va a salir muy bien. Ya estamos en el instalador de macOS Ventura. Nos vamos a utilidad de discos. Bueno, si nunca han instalado un Hackintosh en su vida, un Mac, presten atención a los que ya hayan manejado una Mac, ya tengan experiencia con Hackintosh. Por favor, tengan un poquito de paciencia para los nuevos que no saben. Nos vamos a visualización, todos los dispositivos. Elegimos, aquí tenemos dos discos. Tengan muy en cuenta, no vayan a hacer una borrada y vayan a borrar el que no es. Este que dice QEMU Hard Disk Media de 157.3 megas. Ese no lo vayan a borrar porque nos damos en todo el queque. Esto es la imagen de arranque, que es el Open Core, pues está chiquito. Y este que dice Apple Inc. Virtual Block Media de 36 GB, que es lo que le asignamos. Este es el disco que creamos, es el disco virtual. Es el que vamos a formatear, lo seleccionamos y le damos borrar. Ojo, la partición siempre debe de ser, el formato de archivos debe ser APFS, que es el nuevo sistema de Apple, que ni tan nuevo. El esquema no es MBR como una máquina vieja, es siempre es el sistema de particiones Git, que de hecho ya Windows ya lo adoptó desde hace bastante tiempo también. Nombre del
del disco le vamos a poner, pues, el que ustedes quieran, yo le voy a poner Mac OS. Mac OS. Le vamos a dar borrar. Le vamos a aceptar. Ya una vez que ya vimos que ya lo hizo, ya hizo su sistema de APFS, le damos cerrar, le damos a instalar macOS Ventura, continuar, continuar. Ahí aceptan el contrato, seleccionan la unidad de almacenamiento que es de 36 GB, le dan continuar. Ojo, ustedes pueden poner el tamaño que ustedes quieran, también sean conscientes del tamaño del disco duro que ustedes tengan, ¿no? Si su disco duro es grande, pues ustedes allá administran a su antojo, ¿no? Yo, por ejemplo, elegí 36 gigas porque les acabo de comentar que es el mínimo que necesitan para instalar el sistema sin que se apretuje, ¿no? Y tengan un espacio de almacenamiento de espacio para moverse considerablemente, es lo que requiere el sistema. Bueno, voy a ponerle pausa un momento en lo que ¿qué? No, se me va el avión bien feo. Así en lo que acaba de instalarse el sistema. Y ahorita volvemos. Para no ser más largo el video. Se me pone nervioso. Ok. Al parecer ya ahorita ya está terminando la instalación. Ah, vamos a esperar a que cargue. Ajá, muy bien. Aquí ya nos dice selecciona tu país. Vamos a poner México, que en mi caso. Si pueden ver ahorita que el video es lento es porque obviamente ahorita no está corriendo con el video virtual, que es el de la tarjeta gráfica virtual. Obviamente bueno, primero hay que instalar el sistema, que es lo que ahorita estamos haciendo. Después vamos a hacer lo que es el GPU pass-through, que es bueno, que ya más bien ya hicimos la base del GPS pass-through, más bien es asignarle la tarjeta de video a nuestra máquina virtual. Eso ahorita lo vamos a ver al final de la instalación para que veamos cómo se hace.
Más ahora no. Continuar. Ah, no, eso no. Vamos a ver para atrás. Así lo hay. Ajá, continuar. Ahora no. Esto es por si tienes otra Mac, puedes transferir los datos de tu Mac vieja a tu Mac nueva, ¿no? En este caso vamos a decir que no. En este caso, aunque ya tenemos internet, por ahora no vamos a meter el ID de Apple si es que tienes uno. Hasta que ya quede bien configurado todo, ahora sí ya metemos el ID de Apple. Mientras tanto, ahorita vamos a darle configurar más tarde. ¿Va que va? Se da a omitir. Acepto los términos del contrato. Ajá, acepto. Me está entrando una llamada, le acabo de decir al chico que no me llame porque estoy haciendo un tutorial y me está llamando, pero bueno. Ok, ahí va. Que me quisieran reclutar, que dije, oye, eres muy bueno, es que ya vimos. O sea, falta. Ok, continuar. Ujú. Le decimos no usar. Esto era para el script. Bueno, aquí vamos a cambiar la ubicación según a donde estén ustedes. Esto lo despalomeamos. Vamos a continuar. Configurar más tarde. Oscuro. Bueno, aquí pueden elegir ustedes el aspecto, ¿no? Que a ustedes les agrade, claro o oscuro.
Mucha gente, la mayoría, ya sean oficinistas normales, les gusta claro, a nosotros los de sistema, los programadores, nos gusta oscuro, porque ya les he comentado. Seguro muchos de ustedes van a coincidir conmigo, pero el pasar tanto tiempo frente a una computadora y mirando una computadora con fondos con pantallas y fondos claros, los ojos no acaban precisamente muy relajados, que digamos. Entonces, pues es que prefiero los fondos oscuros, ¿no? Y las interfaces oscuras. Que en sí no es negro, es oscuro, es un gris oscuro, como un gris Oxford, ¿no? Y se alcanzan a dar cuenta en la interfaz. Mira, ahorita ya cambió a oscuro. También el papel tapiz cambia junto con el entorno. Está dando los últimos pasos. Ahí va, no desesperen. Puede tardar un poquito. Como les comentaba, ahorita lo pueden sentir algo lento porque... ¿cómo se llama? Pues le falta su aceleración gráfica. Eso no había salido las otras veces, no sé por qué salió ahorita. Ok, aceptar. Y como vemos, pues ya en esencia ya está instalado el sistema operativo, ya tenemos macOS Ventura en nuestro sistema virtual. Es acerca de este Mac. Mm, ¿Ya viste? Procesador 3.6 GHz desconocido, pantalla 7 megabytes. Dice 7 megabytes porque ahorita no está instalado bueno, en mi caso, por ejemplo, si ustedes instalan una tarjeta, ese es otro. Hay tarjetas gráficas que ya son compatibles nativamente con Ventura. Por ejemplo, una RX 580 en adelante ya son compatibles, excepto Nvidia, que sean preferentemente AMD. Nvidia, también se pueden poner Nvidia, como es mi caso, yo tengo una Nvidia GT 710, pero hay que instalar unos paquetillos. Por ejemplo, en mi caso, pues es una tarjeta vieja, una G 710 que tiene soporte nativo hasta Catalina, no es cierto, hasta Big Sur. Ya en estos sistemas nuevos, lo que es Monterey y Ventura, hay que hacer un parche para que tenga aceleración gráfica. Ahorita también si quieren les enseñamos cómo hacerlo. Mientras tanto, vamos a descargar hacer lo que es la post instalación. ¿Qué es esto? Vamos a descargar el Open Core Configurator para trasplantar la EFI del bootloader de Ventura al bootloader de la unidad que ya instalamos y ya que sea independiente. Entonces nos vamos aquí donde dice Safari, que es el navegador de Mac. Nos vamos aquí, vamos a... Como cuando no tiene aceleración gráfica, no es muy bueno. Vamos a instalar uno que sí navega cuando sí tiene navegación. No tiene aceleración gráfica. Entonces vamos aquí a descargar Brave, que es una variante, un fork de Chromium. Sale muy bueno. Te frena mucha publicidad no deseada. La verdad me gusta mucho. Entonces vamos a bajarlo. Vemos que ahí está. Va a tardar un ratito. Vamos a ponerle pausa un rato.
Continuamos. Download here. Download. Sí, sí. Se está descargando. Aquí lo descomprimimos. Cerramos este. Abrimos el Open Core Configurator. Dice que no viene de no lo puede abrir porque proviene de un desarrollador no identificado. Esto es fácil. Le abrimos paso aquí que en ajustes de sistema. Nos vamos acá donde dice privacidad y seguridad. Nos vamos acá a donde dice acá abrir igualmente. Nos pide nuestra contraseña, se la ponemos gustosamente. Le damos desbloquear. Abrir. Ok. Cerramos esto. Ok, este es el Open Core Configurator. Bueno, ahora vamos aquí. Acá. Aquí tenemos dos discos. Este que dice Device Media Name NA. Bueno, no A. Este es la unidad donde está instalado nuestro sistema. Y este de abajo que dice QEMU Hard Disk. Es el bootloader, donde el arrancador, el Open Core bootloader. Entonces vamos a abrir ese, darle Mount Partition. Ponemos nuestra contraseña. Y una vez montado, nos va a salir eso. Son las configuraciones de... Lo cerramos. Vamos otra vez aquí. Le damos acá, dice Open Partition. Copiamos el folder de la carpeta EFI. Este folder de la carpeta EFI es nuestro arrancador. Lo copiamos al escritorio. Cerramos esto. Nos vamos aquí donde dice expulsar. Luego aquí montamos ahora la unidad del disco donde está instalado nuestro sistema. Le damos a Open Partition. Aquí le damos copiar. Aquí le damos pegar. Luego vamos a hacer lo siguiente. Aquí cerramos. Ya el sistema ya es booteable. Entonces ahora, antes de bootear, vamos a descargar a ver si tenemos una actualización. Según entiendo, sí, porque esta ISO de Ventura no es la 13.3 como la que ya viene directo en el Hackintosh de instalación nativa. Este como es la versión de base de Apple, es la versión 13. Entonces, nos vamos acá donde dice general y vamos a buscar la actualización, la última que parece que es la 13.3. Dice comprobando actualizaciones. Efectivamente dice actualizaciones disponibles macOS Ventura 13.3.1. Dice actualizar ahora. Acepto los términos, agree. Ahí vamos a esperar a que acabe de descargar. Voy a pausar un rato. No, espérate, no voy a pausar nada. A lo mejor si se descarga rápido. Bueno, sí voy a pausar rápido porque voy al baño y ahorita regreso. Voy a reiniciar, ya acabó de descargar la actualización. A ver qué tal nos va. Dice reintentar, ok. Sí, ya se está reiniciando. Vamos a ver.
Ya aplicó la actualización. Acuérdense, cuando al primer inicio le va a decir, no sé si lo grabé o no, que dice macOS install, que dice macOS install o installer. Al reinicio, ahí le dan ahí, se va a instalar y va a ser como dos, tres reinicios y después ya debe salir el nombre del volumen que le dieron a su sistema operativo. En mi caso yo le di macOS. Ah, ok, sí es cierto. Olvidé mencionarle lo siguiente. ¿Recuerdan que les mencioné que ya le pusimos el bootloader al... Miren, ahí está corriendo. A ver aquí, ¿cómo es? Ya está instalado el bootloader en el disco propio del sistema operativo, ¿no? Ahora hay que quitar el bootloader que cargamos del ISO, del OpenCore, en forma de ISO, de aquí, ¿no? Aquí seleccionamos la máquina virtual, hardware, OpenCore, aquí le damos despegar, decimos que sí, y nos aseguramos en opciones, ok, es correcto. Ah, espérate. También el de Ventura hay que despegarlo porque ya no lo vamos a ocupar. El instalador de Ventura ya lo sirvió para lo que sirvió ya. Despegar, sí, wraps. Esto sale tachado así, ¿por qué? Porque como ahorita la máquina está en uso, está encendida, no va a aplicar los cambios. No, acuérdense, no hasta que se reinicie, se tiene que apagar o detener, más bien. Y una vez apagado o detenida la máquina, ahora sí, ya al siguiente reinicio aplica los cambios. Más bien a la siguiente encendida. Hay que asegurarnos que el orden de arranque esté bien. Ok. Ok. El Bird.io es el disco de inicio. Siempre tienen que asegurarse que vaya hasta adelante. En mi caso se creó en mi disco duro externo, pero pues en su caso de ustedes deben de crearlo donde dice local o igual si le añaden un disco, bueno, en un futuro si le añaden un disco duro externo que voy a hacer un video posterior para que vean cómo hacer un disco duro externo en Proxmox para hacer sus respaldos o que si se les acabe el espacio y meter más máquinas virtuales, ahí lo pueden hacer. Ojo, les voy a hacer un pequeño hincapié. De ser posible, usen siempre discos sólidos, porque los discos mecánicos son muy lentos. Que yo sepa, la velocidad de escritura lectura de un disco duro mecánico es como de 140 megas y de 50 megabytes de escritura. Y en cambio de un disco duro SSD tipo formato de 3,5 como un disco duro mecánico, más o menos de ese formato, pero sólido, ya la velocidad de 300 de lectura y de escritura como 200 más o menos. Esos ya son más recomendables. Siguen siendo algo caros, pero valen bastante la pena. Sin embargo, por ejemplo, hoy en día han cobrado muchísima popularidad los discos, bueno, les llaman discos, pero realmente no son discos. Las unidades de almacenamiento sólido en formato M2 que tienen forma como de barrita, ¿no? Esos sí, ya están siendo como fueron muy populares y sale muy barato producirlos, salen muy baratos. Por ejemplo, una unidad de M2 de 1 terabyte te sale como 1,200 pesos mexicanos. Por ejemplo, yo estoy echándole ojo a una unidad de 4 terabytes de estado sólido en formato M2 de barrita. Está en 4,020 pesos, más o menos como 1,000 pesos por giga. La verdad vale bastante la pena. Entonces, si tienen la oportunidad de invertir en eso, inviértanle por favor. Por- porque aparte, ya ven que les comentaba las velocidades de lectura, escritura del disco duro mecánico de la unidad de almacenamiento sólido SS2, que es de 300. Pues en una unidad de M2 puede variar, pero oscilan esas velocidades. La velocidad de lectura-escritura
es de 3000 megabytes por segundo, o sea, es una diferencia abismal y lo van a ver, la velocidad de su computadora la van a ver multiplicada por 1 millón y pues les va a convenir bastante, o sea, vale bastante la pena la inversión. Yo, por ejemplo, ahorita trabajo con discos duros sólidos. Mi disco duro de respaldo sí es mecánico, por eso vieron que se tarda un poquito en hacer el respaldo, más bien en instalar un poco, porque pues se no me fijé y le di que se instalara en el disco duro mecánico, entonces es un poco más lento. Bueno, entonces vamos a darle a aceptar y vamos a ver cómo va la máquina, que aquí donde dice consola, se está conectando. Ah, ok, dice que faltan 9 minutos aproximadamente. Ok, pues vamos a dejarlo que piense. Vamos a pausar y volvemos en un ratito. Ya acabó de reiniciarse, ya se acaba de instalar la actualización. Vamos a continuar. Cerca de este Mac. Ahí está. Ventura 13.3.1. Ah, mira, con razón se tardó en... en... ¿Cómo se llama? En instalar un poquito también el sistema operativo porque le dejé 2 gigas de memoria RAM. ¿Recuerdan que les dije que lo mínimo para funcionar era con 4 gigas de memoria RAM? Nunca le dejen 2 gigas, pónganle 4, por favor, 4. Si pueden 8, pónganle 8 gigas de memoria RAM. De hecho, vamos a apagar la máquina y vamos a asignarle ese cambio de una vez, ¿no? Vamos a decirle que sean 8 gigas para que se mueva rápido. Sí, pues con razón. Eh, eh, gracias de que se mueve, porque una Mac en la vida real con 2 gigas no se mueve. Es más, no se mueve ni con 4. Pero bueno, como no se mueve, yo creo por lo mismo. Vamos aquí a detenerla, no pasa nada. Aquí vemos que está, aquí dice consola. Aquí en el de apagar, le damos hard stop. Vamos a aceptar y así ya detuvimos la máquina. Vamos a donde dice hardware. Eso es también por si quieren actualizar en un futuro la memoria, porque digan, ay, ¿sabes qué? No me gustó, le puse muy poquita memoria. De aquí le damos editar. Acuérdense, no es lo mismo gigabyte que gigabyte. Megabyte que esta cosa, mi byte. Se multiplica, entonces quedamos, son 1024. En ese caso, como tengo bastante memoria, ahorita tengo 32 gigas de memoria. Bueno, no son bastantes, pero podemos disponer de le puedo asignar una buena capacidad. Vamos a ponerle 8 gigas, vamos a poner 8 por 1024. Son 8192. Entonces aquí le ponemos 8192. Aceptar. Sí, con razón. Yo dije, "Ay, no se tarda. O sea, no se tarda tanto en instalar". Pues sí, con 2 gigas. Puf. Le damos play acá y le damos aquí consola. Aquí se tiene que ver. macOS. ¿Ya vieron? Nada que ver. Nada, está cargando. Ok, ahí va. Verificamos acerca de este Mac.
Efectivamente, 8 gigas de memoria RAM. Ahora vamos a parchar los gráficos. Ah, no. Más bien vamos a hacer el GPU pass-through, que es para... Ahorita está funcionando con los gráficos virtuales para Ajá, para funcionar con la pantalla gráfica emulada de VMware. Bueno, así que es un driver de VMware y vamos ahora a ocupar la tarjeta gráfica de verdad, la física, para que se proyecte sobre y tengamos aceleración gráfica. Entonces, bueno, para empezar vamos a descargar lo que es el OpenCore Legacy Patcher, que así lo buscamos en Google. Está OpenCore Legacy Patcher. Oh, no. Oh, sí. LP. Perdón, ya tengo algo de sueño. OCLP. Aquí está OpenCore Legacy Patcher, Download. Aquí nos vamos ahí donde dice OpenCore Legacy Apps. Nos vamos a esta que es la versión más reciente. Aquí nos manda su página de GitHub. Le damos en este que dice OpenCore Patcher app.zip. Descargas. Está descargando. Bueno, en lo que descarga, vamos a ver el proceso para asignarle la tarjeta gráfica, la que es la que vamos a ocupar. En este caso nos vamos a donde dice hardware. Vemos que aquí tenemos la opción que dice agregar. Le damos a agregar. Le damos donde dice dispositivo PCI. Vamos a ocupar el siguiente. Vamos a palomear esta opción que dice run bar all functions. Primary GPU. Esa debe estar habilitada también. Y aquí vamos a ver la serie de dispositivos PCI Express que tenemos para ocupar. Aquí previamente catalogados por el grupo de IOMMU. En este caso yo tengo, como les mencioné, la tarjeta gráfica Nvidia GT 710. Vamos a ocupar esta. En este caso, yo ahorita estoy grabando desde mi máquina virtual, la de Windows. Para poder iniciarla voy a tener que detener el video porque no puedo ocupar las dos máquinas con la misma tarjeta gráfica. Entonces, al probar Mac con la tarjeta gráfica, no voy a poder usar Windows. O uso una o uso la otra. Como ya les había comentado, si quieren correr dos máquinas en simultáneo necesitan dos tarjetas gráficas. Si quieren correr tres máquinas simultáneas necesitan tres tarjetas gráficas. Bueno, entonces en ese caso así debe ir configurada su tarjeta gráfica. Le vamos a agregar. Hecho esto, a ver, pero vamos a ver cómo va aquí la consola. Ahí va.
Ahí va, ¿verdad? Ok, dejarla que funcione. Ahí vamos a esperar un ratito. Ok, como pueden ver aquí ya se descargó el OpenCore, no es cierto, el Legacy Patcher y aquí está el zip. Vamos a decirle ya que ya no vamos a tener la pantalla, ya no va a ser con VMware. La vamos a deshabilitar donde dice ninguno o none, si la tienen en inglés. Entonces vamos a detener la máquina para que agarre el cambio. Donde dice cierre ordenado, le damos parar. Vemos que sí. Y nos vemos en un momento para iniciar en la máquina de Windows. Como les comentaba, de momento voy a detener el video y para poder grabar el otro segmento del video cuando se vea ya proyectando la máquina virtual de Mac en mi tarjeta gráfica. Esperen un momento. Ok, como podemos ver, aquí ya tenemos ya el sistema operativo, la Mac, ya corriendo sobre el puerto gráfico de la tarjeta de video. Ojo, aquí olvidé mencionarles un pequeño detalle. ¿Se acuerdan que cómo agregamos la tarjeta gráfica por medio del botón Add o agregar, que dice PCI Express? Y también hay que agregar donde dice agregar USB, eligen donde dice elegir puerto, eligen, agregan su ratón y su teclado. Porque de no hacerlo así, lo que va a pasar es que no van a poder usar ni el ratón ni el teclado al inicio y no van a poder mover la máquina. Entonces, ojo, siempre, pues graben siempre, más bien agreguen los puertos USB a su máquina para poder maniobrar. Ok, vamos a ponerle ahí los... Bueno, ahí como podemos ver, dice acerca de este Mac. Me acerco. Ay, está abriendo el Brave que ya tenía abierto. Dice pantalla 8 megabytes. Le damos donde dice más información. Ah, ya nos abrió la panel de preferencias. Ahora nos vamos acá donde dice hasta abajo. Dice informes del sistema. El famoso System Profiler. Y nos vamos acá donde dice gráficos y pantallas. Nos damos cuenta aquí que ya podemos ver la tarjeta de video ahí porque me dice aquí, dice Nvidia, el fabricante es un Nvidia, es un tipo GPU en el slot 1, VRAM son 8 megabytes, resolución 1920 por 1080, pero no está instalada la tarjeta, el KEXT, el controlador de video. ¿Qué haremos? Para eso tenemos a OpenCore Legacy Patcher. Con OpenCore Legacy Patcher, que es el que bajamos, es este. Lo descomprimimos, ¿sí? Ay, pues no es este es OpenCore Configurator. Ok. OpenCore Legacy Patch. Yo estoy seguro que sí lo había descargado. Bueno, ok. Ay, no, así no, a ver. Sí, aquí había entrado, ya lo había ya descargado. Se me hace muy raro, a ver. Ah, aquí está OpenCore Patcher. Ok,
Lo deberé descargar en otro lado seguramente. Descomprimiendo. Va a estar descomprimiendo. Ok, ya lo tenemos ahí. OpenCore Patcher. Está abriendo. Dice que si deseamos abrirlo, sí. Nos vamos acá. A donde dice Post Install Read Patch. Aquí nos dice lo siguiente. Dice zip is enabled. Dice para deshabilitar. Aquí tenemos una protección de sistema que tiene por default macOS. Lo que tenemos que hacer es deshabilitarla para poder acceder al sistema de ficheros raíz. Este es un sistema de protección para evitar que puedan vulnerar el sistema y puedan a hacerle cambios ajá, a la parte del sistema que son los que es cosas vitales y que puedan destruir nuestro sistema. Como pueden ver, macOS es un sistema bastante muy seguro. De por sí es un sistema robusto porque es base Unix. Es como Linux, es como lo mejor de lo mejor porque es lo mejor de Linux y con la simplicidad de un Windows o un poco más. Bueno, entonces, pasado este breviario cultural, vamos a abrir nuestro browser o el navegador que queramos. Bueno, preferentemente el Brave porque se jala bien sin aceleración gráfica. Vamos a abrir la página de nuestro Proxmox 192.168.0.5 2006. No es 2006, es 8000. Está en el puerto 8006. Ok, te dice que la conexión no es privada. Vamos a darle ocultar y acceder aquí. Ok, aquí otra vez accedemos con nuestras credenciales que es root. Ok, ya la tenemos aquí. Ahora vamos a decirle nuevamente que arranque, pero con... Bueno, no. Vamos a decirle aquí a nuestra máquina virtual que queremos entrar, queremos anexar el disco de Ventura, ¿no? Acuérdense que ya tenemos el OpenCore, la carpeta del EFI del OpenCore instalado en el sistema principal de donde está instalado el sistema operativo. Entonces vamos a donde dice Add. Mira, aquí es donde les comentaba que tienen que agregar los dispositivos USB para antes del primer inicio con la gráfica para que no se vayan a quedar así atados de manos. Aquí dice Add USB, donde dice USB port, Choose port, y dice Pass through a full port. Aquí elegimos donde dice mi teclado, el Magic Keyboard, y en el otro es el mouse. Primero le damos uno primero, después agregar otro para el teclado. Así estamos, ¿no? Ahorita no lo voy a hacer porque ya los tengo agregados. Ok. Bueno, entonces quedamos que agregar nuevamente el de Ventura. ¿Por qué? Porque acuérdense que ya lo había quitado porque consideré yo que ya no lo íbamos a ocupar, pero sí lo vamos a ocupar. Bueno, entonces nos vamos aquí donde dice Ventura, agregar. Acuérdense, para que funcione bien los cambios es necesario. Bueno, primero hay que ver aquí las opciones, a ver cómo va a estar el orden de arranques. Ajá, este es donde está instalado el disco del sistema.
Ese no va ahí. Este sí, es el Ventura. Vamos aquí, ok. Device doesn't exist, ok, efectivamente. Luego vamos a editar el archivo de configuraciones de la máquina 100, que es donde está alojada nuestra disco de Ventura. Entonces, acuérdense, nano, etcétera, PBE, Quimio Server, 100.conf. El caso es 100.conf porque el 100 así se llama nuestra máquina virtual. Si la máquina se llamara 101, se llamaría 101. Ok, ahora vamos ok. Luego, igual ya se la saben, donde dice en este apartado pending quiere decir lo que va, los cambios que va a hacer después del siguiente encendido de la máquina. Por eso lo tiene ahí. Entonces aquí lo vamos a editar. En vez de ya no va a ser media CD-ROM, acuérdense, va a decir cache on safe. Cache on safe. ¿Listo? Okay. Vamos a guardar. Control X. Decimos que sí queremos guardar los cambios. Enter. Pues en mi caso dice ese porque yo tengo localizado en español el sistema base del Proxmox. Si gustan también les puedo enseñar cómo se hace eso. Bueno, ya tenemos eso. Ahora vamos a proceder a reiniciar nuestra máquina. Ah, no, esto no lo quiero. Reiniciar. Ok. Sí, deseo salir. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a reiniciar, pero en el instalador. ¿Por qué? Porque en el instalador necesitamos entrar a la herramienta de terminal del instalador para deshabilitar el sistema de autenticación de raíz para poder instalar keys de terceros. Acuérdense, aquí nos vamos a donde dice UEFI Shell. Aquí buscamos la unidad que es la que diga Ventura. Acuérdense, vamos a probar primero con FS0. Los puntos. LS. Esa no es. FS6. LS. Esa tampoco es. Debe ser FS5 y si no F4. Ese tampoco es. A ver, FS3. No, tampoco es. A ver, FS1. FS2. Ay, FS0, a ver. Como podemos ver, nada más le hacía falta apagar y volverle a encender para que detectara, porque no estaba detectando la unidad de Ventura, por eso no la veía en el sistema de ficheros. Aquí le estamos viendo, dice, acuérdense, y buscando unidad por unidad hasta con LLS hasta que veamos. Aquí dice install macOS Ventura.app. Acuérdense cómo funciona esto. Es aquí ya que es fácil, dice system. Pues es la barra normal, no la invertida. Library.
barra core services barra boot.efi. Está arrancando. Bien, ya que estamos aquí en el instalador van a decir, ay no, vamos a instalar Ventura otra vez. No, cálmense, vamos aquí a utilidades, terminal. ¿Por qué tiene que ser aquí y no puede ser en el terminal del sistema? Porque obviamente no tiene sentido, porque supone que entrando aquí es a pesar de que podrían entrar a la partición de restauración del sistema, no los va a dejar. Inténtenlo y me comentan, van a ver que no se va a dejar. Tiene que ser desde aquí. Yo ya lo he intentado. Siempre es así. Desde el instalador. Entonces, desde aquí vamos a ejecutar el primer comando para deshabilitar el primer sistema de seguridad, que es csrutil disable enter. Y aquí ya nos dice el primer mensaje positivo, dice System Protection is off. Dice Restart the machine for changes to take effect. Ok, ahí vamos bien. Está diciendo que el sistema de protección de integridad ya ha sido apagado y que reinicies para los cambios, ¿no? Ahora vamos a hacer lo siguiente, vamos a deshabilitar el sistema de acceso a los ficheros de sistema para que podamos parchear los gates necesarios para habilitar los gráficos y la aceleración gráfica. Entonces igual csr util dice authenticated root disable igual disable, vamos enter y vemos que igual nos sale el mismo mensaje positivo, dice successfully disabled authenticated root, restart the machine for the changes to take effect. O sea, que quiere decir que el sistema de autenticación por root ha sido deshabilitado. Dice ahora reinicie la máquina para guardar los cambios. Entonces vamos a darle aquí reboot, enter. Aquí va a iniciar el sistema normalmente. Dice Fraxmox. Aquí sí ya vamos a elegir el disco normal. Ya está entrando al sistema. Ok, ponemos nuestra credencial, nuestra contraseña, perdón. Veamos, enter. Ya está entrando. Y ahora vamos a comprobar que ya está deshabilitado el sistema de seguridad y ya por lo tanto ya podemos utilizar el parcheador, el Open Core Legacy Patcher. Vamos acá, Open Core Legacy Patcher. Vamos acá, dice Open Core Legacy Patcher. Elegimos la opción Post Install Root. Y efectivamente vemos que ya lo tenemos activo. Le damos Start Root Patching. Dice Relaunch as Root. Dice Open Core Legacy Patcher necesita reiniciarse. Necesita relanzarse como administrador. Necesitarás brindar tu contraseña para entrar. Vemos que sí.
Ponemos nuestra contraseña. Decimos OK. Dice read patching, dice iniciando el proceso de parcheo de raíz, dice instantáneo momentáneamente al instante más bien. Ya está instalando todos los cakes necesarios, parchando los cakes necesarios para habilitar la aceleración gráfica y el soporte de Metal 2, que es el motor gráfico que se utiliza en estos sistemas modernos, que es Ventura y Monterey. Aquí le vamos a aceptar, no vamos a entrar al ajuste de sistema. Ok, dice aquí reiniciar para aplicar, dice el parchador root finalmente lo logró, dice si deseas agregar ir al de sistema para autorizar los nuevos cakes o pueden ser ignorados, dice su sistema automáticamente reiniciará, desea reiniciar, sí, hasta reboot, reiniciar. Aquí se le metió el diablo. Ahí va. Está reiniciándose. Otra vez volvemos a entrar. Bien, como pueden ver ya tenemos aceleración gráfica. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque ya tenemos estas transparencias en el dock, en la barra de menús. Nos damos cuenta también porque ya podemos ver cómo se abren las ventanas. Y el efecto ladino ya se ve sin problema. Miren, ahí está minimizar. ¿Oyeron? Vamos a desminimizarla. Ya está el efecto ladino. Y lo corroboramos acá en el menú Apple. Acerca este Mac o about this Mac. Y vemos acá, dice, listo, dice, acerca este Mac, dice procesador 3.6 GHz. Ya te dice aquí, en vez de video 8 megabytes, dice el nombre de nuestra tarjeta gráfica. En este caso la mía, dice Nvidia G4 GTX 710 a 1023 megabytes de la memoria del sistema, 8 megabytes. Vamos a que dice más información. Igual, esa es la tarjeta gráfica. Podemos ver más acá. Aquí ya aparece, vemos cómo ya detecta ya también el monitor bien, con toda su resolución que soporta. Y aquí nos vamos acá en la información de sistema o System Profiler. Dice gráficos de pantalla y ahí ya sale ya debidamente gráfica instalada la tarjeta gráfica. Y dice Nvidia GeForce GT 710 modelo de chipset Nvidia GT 710. Mira, y esto es lo que nos interesa para que funcione bien aquí. Dice
Compatibilidad con Metal 2. Esto es gracias al trabajo arduo de Acid Thera, que es el creador de OpenCore y OpenCore Legacy Patcher, y junto con otros 4 programadores que han estado prácticamente rehaciendo los cakes desde cero, porque el case original de Nvidia no soporta Metal 2, solamente Metal, que es el Metal es el sistema gráfico con el que operaban los sistemas operativos anteriores, pero Metal 2 es con el que operan a partir de Monterey y Ventura. Gracias a ellos les debemos este esfuerzo que les ha costado mucho. Y mira, aquí ya podemos ver la resolución gráfica de nuestro monitor, la profundidad del frame buffer de 24 bits, si es la pantalla principal, sí, si soporta duplicado, si está en línea y si se puede rotar, si se puede rotar. De hecho lo podemos ver aquí. Bueno, no hace falta, sí se puede. Bueno, de momento, pues esto sería todo. Aquí acaba nuestro tutorial. Gracias por compartir. Más bien, gracias por quedarse con nosotros por este largo tutorial de 2 horas o 2 horas y cacho, si mal no recuerdo. Quédense estén en contacto con nosotros para más videos. Próximamente vamos a hacer el video para hacer el pass-through del audio, para compartir el audio de la tarjeta física a la máquina virtual en Ventura. Y vamos a hacer otro video para virtualizar Windows 11 y otro para virtualizar Linux cualquiera. Puede ser un Ubuntu, un Kali Linux, el Linux que a ustedes les guste. Gracias.